Buenos días a todos. Alegría estar de nuevo en su casa. Un saludo para todos los hermanos que nos escuchan, pastores. Alegría poder comunicarnos con ustedes y compartir esta preciosa palabra. Vamos a abrir en Esdras capítulo 10, del versículo 20 al 24. Vamos a sacarle provecho a esta palabra. Dice de la siguiente manera: de los hijos de Immer, Ananí y Zebadías; de los hijos de Harim, Masías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías; y de los hijos de Pasur, Elioenai, Masías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa; y de los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, Petaías, Judá y Eliezer; de los cantores, Eliasib; y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Padre, te agradecemos por esta palabra preciosa que nos das, que siempre nos edifica y que siempre nos recuerda cosas importantes que debemos tomar en cuenta, que debemos aplicar y que debemos llevar en nuestro corazón. Gracias por este tiempo hermoso en que nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Hemos estado meditando sobre la restauración que provoca Esdras en el pueblo de Israel, que ha vuelto de Babilonia y ha comenzado a edificar el altar, el templo. Esdras hace varios cambios, provoca la restauración de varias cosas interesantes, como el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes. Comienza a organizar a los servidores, a los cantores, a los porteros, y hace muchas cosas interesantes. Pero ahora va a restaurar la vida, la forma de vivir, de actuar y la forma de formar un hogar que está alejado de los principios de Dios y de su palabra. Esdras ha trabajado ya con los hijos y los hermanos de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ellos hacen un pacto y ofrecen a Dios un carnero por el pecado cometido, porque el tomar mujeres de las otras naciones era volver a un pasado o era volver a una desobediencia por la cual llegaron a Babilonia. Pero Esdras está dispuesto a restaurar, a poner en orden, con mucha mansedumbre, con mucha humildad y con mucha sabiduría, para llevar al pueblo a un nivel de cambio, de obediencia y de vida que habría de provocar en ellos una bendición, un agrado a Dios. No era solo de tener un llamado, no era solo de tener un ministerio, no era solo de tener una autoridad, no era solo de ser escogidos y tener la herencia de un sacerdocio para servir el altar. Era un asunto de acomodar su vida a los principios, a las demandas y a los mandamientos que Dios estableció para los sacerdotes. Un sacerdote no podía estar
cuando uno de sus familiares muriera, porque al estar en ese lugar, según la ley, en el capítulo 21 de Levítico, se contaminaba con muerto. Habían varias demandas, porque la unción reposaba sobre los sacerdotes y estaban consagrados para vivir en santidad, en pureza, en rectitud y obedecer a Dios a causa de la unción y separarse para Dios a causa de la unción. Hoy los ministros, por la unción que nos ha dado el Señor, sea pastoral, sea magisterial, sea evangelística, sea profética o apostólica, todos tenemos una demanda de santidad, de pureza, de rectitud, y Dios nos demanda el apartarnos, el consagrarnos y el vivir para Él, negándonos a muchas cosas, separándonos de muchas cosas, porque el siervo de Dios tiene que ser ejemplo. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo en palabra, en conducta y en varios aspectos de la vida personal de este ministro. Las demandas de Dios para los ministros, para los siervos de Dios, para los llamados al servir al altar, para los escogidos en determinada unción y determinado ministerio. Hay una demanda: santidad, pureza, consagración, limpieza, ejemplo. Tenemos que ser ejemplo y tenemos que enseñar con ejemplos antes de enseñar la palabra. Podemos ser personas muy profundas para hablar, para predicar y conocedores de los temas que transmitimos o de los temas que aconsejamos o de la palabra preciosa de Dios, que en sí es preciosa, poderosa. Pero nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra vivencia tiene que dibujar nuestra enseñanza, tiene que confirmar nuestra enseñanza, tiene que mostrar el fruto de la palabra y de la enseñanza. No solo es el mensaje, el mensajero. ¿Cómo vive el mensajero? Su mensaje es verdad, pero su vida tiene que serlo. La gente es más atraída, no por el mensaje, como por la conducta y el ejemplo que vive el mensajero. El mensajero de Dios debe ser irreprensible. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, honesto, puro, de buen testimonio, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que muestren el temor a Dios. Esas son las demandas para los que somos ministros. Tal vez no somos perfectos y nunca lo seremos hasta que seamos glorificados. Tal vez nuestra familia no es exactamente así, pero debemos trabajar y debemos luchar por establecer un orden en nuestra casa. Estos sacerdotes que tomaron mujeres de otras naciones, desde el preciso momento en que ellos deciden hacer eso, están desobedeciendo los principios de Dios. Están caminando bajo principios personales, avales personales, fuera de la palabra de Dios.
Y eso no puede agradar a Dios. Formaron una familia fuera de las demandas de Dios. Tuvieron hijos fuera de los principios de Dios. Necesitamos entender que las demandas de Dios trabajan para nuestra bendición, trabajan para nuestro beneficio, trabajan para nuestra edificación, trabajan para nuestra armonía y unidad en el hogar y trabajan para ser un buen ejemplo de vivencia, de manera de comportarnos. Tiene que ser un ejemplo de vida. Por eso, el mensaje tiene que acomodarse a la vida del mensajero. Podemos tener mucha revelación y conocimiento, pero el ejemplo, la vida, la conducta, la manera de hablar, la manera de conducirnos, la manera de tratar, la manera de enseñar, en qué actitud, en qué espíritu lo hacemos. Por eso es muy importante lo que Esdras hace. Tratar de restaurar a los sacerdotes que tomaron mujeres que no eran del pueblo de Israel y eso lo tenían prohibido por Dios en la ley. Hoy es distinto. Pero hoy nuestro ejemplo, nuestra pureza, no importa que seamos jóvenes o que nadie tenga en poco nuestra juventud, pero el ejemplo del líder, el ejemplo del ministro, el ejemplo del llamado, el ejemplo del predicador, en todos los aspectos de su vida, provocará que los demás imiten su proceder, imiten su forma de actuar. Pablo le dice a Timoteo que lo imite y que haga como él ha visto en él su forma de comportarse, que tenga largura de ánimo. Qué interesante es que hablemos de los siervos de Dios. Dios quiere restaurarnos, quiere cambiarnos, quiere limpiarnos, quiere prepararnos, porque sobre nosotros está la responsabilidad y a través del ejemplo Dios soltará la bendición sobre el pueblo. Dios bendecirá al pueblo por medio de nuestra vida y traerá un avivamiento en base a nuestro cambio y a nuestra restauración. Estos son días en que Dios trabaja en nuestra vida, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestro ser, para que tengamos un cambio, para que tengamos proyección distinta y diferente y que seamos el ejemplo de cambio para la iglesia y la preparación que haya en nosotros de vida provocará un avivamiento y una visitación de Dios en medio del pueblo que tomará nuestro ejemplo y que caminará acorde a como nosotros caminamos. Alguien dijo por ahí que las palabras convencen, pero que los hechos o los ejemplos arrastran. Nuestro ejemplo de vida, la vivencia de la palabra, el modelo de vida, debe reflejarlo el ministro como persona, su casa, su familia, sus hijos. Trabajemos para lograr esto. Trabajemos para que Dios trabaje a través de nuestra vida a nuestra familia. Dios quiere y hace una demanda que los siervos de Dios tengan en orden su casa. Ordenemos. Y esto es lo que está haciendo. Esto es lo que está haciendo Esdras. Ordenando el hogar, ordenando la casa, ordenando a la familia de los siervos de Dios, acorde a las demandas, a los principios
y a la palabra de Dios. Me gusta el ejemplo de Esdras, que no es drástico, que no es duro, que no es una persona que condene, que acuse, que avergüence o que juzgue carnalmente. Me gusta Esdras en su proceder. Prudente, misericordioso, paciente. La palabra de Dios dice que con mansedumbre se debe restaurar a alguien que ha cometido algún error. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado de lo mismo. Esdras ya trabajó con la casa del sumo sacerdote, sus hermanos, sus hijos, que cometieron el error de decidir por algo contrario a los principios de la palabra. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y una de ellas, y muy fuerte, es la pasión carnal sexual, que nos puede apartar de decisiones correctas en Dios. Además, la demanda para un sacerdote era que no tenía que casarse con las mujeres de otros pueblos. Te casarás con mujer virgen pura de tu pueblo, porque eres santo y debes consagrar tu vida para mí. La santidad, la pureza, las demandas a los sacerdotes en Israel es esta. Hoy nosotros no tenemos una demanda específica. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero hay que ver la vida, el fruto, la forma de vida, para que no se vuelva esto un problema y luego no se camine bien en el hogar. Y un ministro debe ser paciente, prudente, sabio, para poder elegir su pareja con la dirección de Dios. Ahora está hablando de otros sacerdotes, de los hijos de Immer, Ananí y Zebadías. Y la descendencia de estos hombres que eran la cabeza de varios turnos en Israel de sacerdotes. Era la cabeza 16 o el 16 turno. Y de ahí sus descendientes, Ananí y Zebadías. Necesitamos hacer volver a los descendientes ministeriales, a los hijos de ministros consagrados que han cambiado sus decisiones y tomado rumbos incorrectos. El sacerdocio era hereditario de generación a generación. Israel tenía 24 turnos sacerdotales, pero vuelven de Babilonia solo 3 de estos grupos de cabezas de los 24 órdenes sacerdotales. Solo vuelven 3 y uno más que en el camino toma la principalidad en el sacerdocio y en ese tiempo fueron llevados para Babilonia. Pero Immer es la cabeza del 16 turno de este orden de sacerdotes. Pero su descendencia ha tomado un rumbo diferente. Dios siempre ha buscado una descendencia. Dios siempre busca que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos reciban los ejemplos necesarios para que continúen en el ministerio si tienen un llamado, porque algunos tendrán
y otros no tendrán un llamado. Pero que sean ejemplos y sean temerosos por la vida, el ejemplo, la vivencia y la determinación de los padres y de los ejemplos de los padres. Los hijos de Immer, de los hijos de Immer, Ananí y Zabadías. Rescatemos nuestra familia. Preparemos a nuestros hijos. Restauremos su corazón. Ministremos su condición. Ayudémoslos a salir adelante. Habrán cosas que tengan que dejar. Habrán decisiones que tomaron que no son las correctas, de las que tienen que renunciar. Pero sí podemos lograr una bendición para nuestra descendencia. El verso 21 dice, de los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Uzías. Todos estos nombres de los hijos de los sacerdotes tienen que decir algo sobre Dios. Los nombres que llevan son nombres que tienen un significado respecto a Dios. Pero más que significado, Dios lo que espera es la obediencia delante de su palabra y de sus principios. Immer quiere decir dicho o expresión. Pero Harim quiere decir chato o destrozado. Quiere decir fiel a Dios. Los hijos de Harim. Harim es la cabeza del tercer turno de los 24 órdenes sacerdotales en Israel. Pero ahora sus descendientes, es Maasías, Elías, Samaías, Jehiel y Uzías. Todos esos nombres quieren decir algo. Ananí quiere decir benigno. Zebadías quiere decir Jehová ha dado. Masaías quiere decir obra de Dios, obra de Jehová. Elías, Dios es Jehová. Samaías quiere decir Jehová oye. Quiere decir que todos estos nombres demuestran algo de la naturaleza o de la actividad del Dios eterno. Sin embargo, no basta con los nombres, no basta con la descendencia, no basta con la herencia ministerial. Es necesario, enderezar la vida. Es necesario cambiar las actitudes. Es necesario reconocer los errores. Es necesario rendirnos de todo corazón. Es necesario obedecer y vivir la palabra de Dios por encima de todo. Necesitamos restaurar a nuestra familia. Harim, cabeza del orden sacerdotal número 3. Immer, cabeza del orden sacerdotal turno 16. ¿Cómo es posible que estos hombres ministros que sirven al altar, que presentan sacrificios, que levantan el templo, puedan vivir de una manera contraria a los principios y demandas de la palabra de Dios? Creo que en ese tiempo tenemos que trabajar los padres sobre los hijos. Debemos trabajar los ministros sobre nuestros hijos para que se vuelvan a Dios y se vuelvan a la palabra de Dios. No es una cosa fácil, pero debemos de trabajar. No es una cosa drástica ni dura, pero debemos estorbar. Debemos hacerlo con sabiduría. No desesperar o exasperar a nuestros hijos o provocarlos a ira. Estorbarles de alguna manera sabia.
enseñarles de una manera prudente para que cambien de vida, para que cambien de actitud, para que vuelvan a la palabra, para que renuncien a decisiones incorrectas, para que cambien las actitudes incorrectas. Podemos hacerlo, podemos lograrlo. De los hijos de Pasur, Elionaí, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. Todos los que les he mencionado son hijos de sacerdotes, son ministros que deben ser vueltos a la verdad de la palabra, que su hogar, que su casa debe de cambiar, que su familia debe vivir en el orden y en los principios de la palabra de Dios. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que tener una libertad moral por los ejemplos para poder cambiar a los demás. Los ejemplos arrastran o al bien o al mal. La palabra convence, las luces, las revelaciones son lindas, pero la vida práctica, la vida ejemplar, la vida de carácter, es más fácil transmitir dones que transmitir una vida práctica, un carácter acorde a los principios de Dios. Y nuestro carácter debe parecerse al carácter de Dios. Cuando veo todos estos nombres de sacerdotes, Usías, fuerza de Dios, Elionaí, mi meta o mi visión es Jehová. Es obra de Jehová, Maasías. Todos estos nombres dicen algo de Dios, pero la vida de ellos niega a Dios. Los nombres son preciosos, pero las actitudes no son las convenientes. Es lo que dijo Isaac cuando se presentó Jacob y fingió ser su hermano. Isaac ya está ciego, pero cuando tocó a Jacob, que se había puesto pieles de cabrito en los brazos, él dijo, la voz es la voz de Jacob, pero los brazos son los brazos de Saúl. A veces somos dulces como Jacob. Nuestra voz es tierna para hablar. Nuestra voz es preciosa para decir. Pero nuestras actitudes dejan mucho que desear. Pero nuestras palabras dejan mucho que desear. Tal vez nuestras palabras son buenas, convencen, son profundas, tienen revelación, la revelación del Espíritu. Y como todo eso no es dado de gracia, pero los brazos peludos y las actitudes contrarias son las actitudes de Jacob o de Saúl. Nuestras palabras no concuerdan con nuestras actitudes. Nuestras palabras son dulces, pero nuestras actitudes son drásticas y duras. Nuestras palabras hablan de la voluntad del Padre, pero nuestros hechos hablan de la voluntad carnal nuestra. Tenemos que hacer un cambio. Tenemos que ser amables, que con mansedumbre corrijan si alguien dice lo contrario. El siervo de Dios no es ser contencioso, no es llamado a contiendas y a mostrar quién sabe más o quién es mejor. Necesitamos la humildad, la sencillez de la palabra. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos tener autoridad. El que usa la autoridad no es el que grita o el que somata los pies.
El que usa la autoridad es el que ordena con sabiduría, con mansedumbre, pero con determinación. Necesitamos hacer cambios. Necesitamos cambiar muchas cosas. Como ministros tenemos que ser ejemplo. No basta con el nombre. No basta con los conocimientos. No basta con los reconocimientos. No estoy diciendo que no sirva, entiéndalo. No basta. Está bien lo que tienes, lo que has logrado. Está bien que estudies. Está bien que busques reconocimiento, porque eso dará credibilidad también a lo que haces. Pero no basta solo con eso. Necesitas ser ejemplo. Necesitas cambiar la vida. Lo que haces es bueno, meditando y estudiando. Lo malo es los ejemplos distintos en tu vida, en tu casa, en tu familia. Vuélvete a Dios. La misericordia del Padre, la gracia del Padre es manifiesta en ti. Él te ha escogido como me ha escogido, nos han escogido. Tratemos de tener cambios. Tratemos de ordenar lo defectuoso. Tratemos de mostrar a un Dios que es verdadero, que es sabio y que es todopoderoso. Podemos ser diferentes todos. Es un tiempo en que Dios tiene que restaurar a la iglesia, pero primero tiene que restaurarnos a nosotros. Primero tenemos que volver nosotros a esos principios tan preciosos y vivencias y de agradar a Dios de todo corazón, no nos olvidemos. Estos hijos de sacerdotes, Pasur, él no es de las cabezas primarias en los 24 órdenes sacerdotales, pero él era el principal en el servicio del templo, un hombre que es principal como sacerdote, y cuando llega a Babilonia y Nabucodonosor, él es llevado a Babilonia y es muerto en Babilonia. Pero quedaron su descendencia, sus hijos que eran sacerdotes, quedaron. Y ahora los hijos de Pasur, que vienen de Babilonia, los nietos de Pasur, que vienen de Babilonia, son los llamados a ser sacerdotes. Y ellos son contados, los hijos de Pasur. Y comienza a mencionar los nombres. Y son nombres que significan muchas cosas. Ismael, Dios oye. Natanael, dádiva de Dios. Josabá, Jehová ha dado. Elasa, Dios ha hecho. Y unos nombres tan preciosos que significan lo que Dios ha hecho. Pero ellos tomaron mujeres extranjeras, tuvieron hijos con ellas, y el ejemplo que tenían que darle al pueblo bueno, lo dañaron. Su enseñanza es buena, pero sus ejemplos son malos. Su sabiduría en la palabra es interesante, su conocimiento, pero no tienen sabiduría, porque la sabiduría tiene que ver con las vivencias más que con el conocimiento. Todas estas cosas que pasan en Israel son ejemplo para nosotros ahora, nosotros que caminamos en este tiempo y le servimos a Dios. Debemos cuidar nuestra vida, debemos ser ejemplo, y los ejemplos que seamos serán las vivencias que nuestros hijos tendrán. Por eso en este tiempo, en que meditamos de esta forma, en que le sacamos provecho a la palabra, la sacamos para hacer volver el corazón de sus siervos, de sus hijos y de su familia a Dios, para prepararnos
para el avivamiento anunciado, para la visitación anunciada y para la gloria que se ha de manifestar en medio de nosotros en este tiempo. Los hijos de los levitas. Josabad, Simei, Kelía o Kelita, Petaías, Judá y Eliezer. Josabad quiere decir Jehová ha dado. Simei quiere decir famoso. Kelita quiere decir pequeño. Petaías, Jehová ha libertado. Los nombres son muy interesantes. Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios que presentaban. Eran los que cargaban las partes del tabernáculo. Eran los que servían en la casa. Eran los que servían los tres órdenes sacerdotales tenían diferentes, los tres hijos de Leví, mejor dicho. Los gersonitas, meraritas y coatitas tenían una labor en la casa distinta, pero eran llamados a vivir y a servir a Dios a tiempo completo. Ellos son las ayudas de los sacerdotes. Ellos son los que sirven en la casa de Dios. Ellos no tienen herencia, Dios es su herencia. Jehová ha dado. Simei quiere decir famoso, Kelita pequeño, Peladías, Petanías, algo así, Jehová ha liberado. Judá, alabanza. Eliezer, Dios es ayuda. Cuando vimos a todos estos servidores de Dios en diferentes campos, vemos cómo los que sirven y debieran estar consagrados, obedientes y ser ejemplo, dan un ejemplo contrario al resto del pueblo. El ejemplo nuestro como ministros, como siervos de Dios, debe ser un ejemplo que impacte el corazón de los demás y los haga seguirnos en lo que es lo correcto. Ninguno tenga en poco nuestra juventud, pero seamos ejemplo. Porque ese ejemplo va a provocar que podamos hacer seguir a los demás en el temor de Dios, en la pureza de Dios y en la santidad que le agrada a Dios. Lastimosamente los levitas hicieron lo que los sacerdotes les mostraron con malos ejemplos. Y eso es un problema. Nosotros tenemos que ser ejemplo de palabra, de actitud, de enseñanza, de la vida moral. Tenemos que ser ejemplo. Que se viva la palabra en nosotros y que los hechos se muestren dibujados en nuestra vida. Este es un tiempo en que Dios nos vuelve a la palabra, al temor de Dios, a la sabiduría que viene de lo alto, que primero es pura, pacífica, llena de frutos de justicia. Es el tiempo de dibujar con nuestros hechos la palabra de Dios. Aparte de los levitas, habían levitas cantores. Y de los cantores, Eliasib. Y de los porteros, Salum, Telem y Uri, fallaron, pecaron, se casaron con mujeres extranjeras, actuaron por pasión, no por la obediencia a la palabra. Necesitamos entender que si alguno sirve a Dios en la casa,
tiene que tener buen testimonio. Cuando eligieron a los diáconos, el primer requisito es buen testimonio. Y creo que el buen testimonio es la forma de vida y de ejemplo que tenemos que dar. Y si se le demanda a los diáconos un buen testimonio, así debe tener una demanda un ministro, alguien que trabaja en el ministerio, en otra área distinta, necesita ser ejemplo, necesita buen testimonio, necesita mostrar con hechos la palabra, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Todo aquel que canta, todo aquel que alaba, todo aquel que toca un instrumento, tiene que vivir acorde a la palabra de Dios. Así que todos los que son músicos, todos los que cantan, todos los que alaban, el privilegio es lindo, el privilegio es visible, el privilegio es glorioso. Pero cuidado con las actitudes. Santifícate. Evita lo que no es conveniente. Huye de la fornicación. Huye de la idolatría. Huye de lo que no te edifica. Huye de lo que no te levanta. Huye de los malos ejemplos. Huye de las malas actitudes de gente. Apártate para Dios. Eliasib quiere decir Dios restaura. Podemos hablar de la restauración de la alabanza. Y es bueno hablarlo porque son verdades y es la unción que Dios te ha dado. Pero tu vida debe estar restaurada. Pero tu vida tiene que ser un ejemplo. No es tanto el privilegio como el testimonio que tienes que dar. Si tú alabas y cantas, adoras, estás entrando al lugar santísimo. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Que vivan la verdad y que vivan en el espíritu. Este hombre cayó en esa desobediencia. Practicó lo que no debiera practicar. Formó su hogar de mala manera. Edificó su casa de una manera inconveniente. Por eso Dios hoy quiere que entendamos que Él quiere cosas diferentes para nosotros. Que quiere vivencias. Él busca quien cante, quien adore, pero que vive en espíritu y que practique la verdad y que se aparte del mal y que dé buenos ejemplos. Además de ese cantor Eliasib y de los porteros, Salum, Telem y Uri, otros levitas, ellos trabajan de una manera distinta. Salum quiere decir recompensa. Un portero hoy es el que guarda las puertas, el que se pone en la brecha, el que cubre con intercesión el pueblo, los sacerdotes, la obra de Dios. Pero para que tenga efecto, su vida tiene que ser correcta. Pedro dice que si un hombre trata mal a su mujer, sus oraciones tienen estorbo. Las oraciones no tienen efecto para cerrar las puertas si tú las tienes abiertas. Te dañará el enemigo y te quitará de la función porque te va a hacer caer en pecado. Los intercesores deben vivir la palabra. Los intercesores deben vivir en santidad.
Los intercesores tienen que tener un buen testimonio. Esta decisión de Salum, de Telem y de Uri eran porteros, pero con la mala decisión y la desobediencia a la palabra, ellos no podían ponerse a la brecha, porque dentro de ellos hay una brecha abierta de desobediencia. Y Satanás los hizo caer. Si tú eres un intercesor, un músico, un cantante, un servidor, un hombre de Dios, que buscas y sirves a Dios, un ministro de Dios, un servidor de Dios en otras áreas, tu ejemplo, tu obediencia, el dibujar la palabra con hechos, es la demanda de Dios para tu vida. Es la demanda del Padre para tu ser. Protejamos nuestra vida, protejamos nuestra casa, viviendo en obediencia, viviendo la palabra, para que todas las cosas que hagas sean cosas hermosas, sean cosas gloriosas. En 1 Crónicas 9:17 habla que Salum, el líder, que es un portero, que es un intercesor, el que protege las puertas, que el que se pone a las brechas para que el enemigo no entre. Es el hombre que clama por la obra, por los siervos, por los que sirven. Pero si se le abre brecha, ese hombre era un líder, era cabeza, era una autoridad. Que en 1 Crónicas 9:17 va en primer lugar. Pero cuando vemos Nehemías 11:19, ya no aparece Salum. Solo aparecen los otros dos importantes. Pareciera que el fallón de Salum tiene efectos en su vida. Pareciera, si no Salum, los descendientes de él agarraron mal rumbo. Tomaron una mala decisión. Y en Nehemías 11:19, que se menciona a los porteros, ya no se menciona a Salum. Todo esto debemos de tratarlo con sabiduría. Porque los pecados cometidos, Dios no los perdona, nos restaura. Pero si volvemos a hacerlo, el enemigo nos va a bloquear del servicio que hacemos. Sea en el ministerio, sea en el servicio de otros ministerios, o sea como servidores, como músicos, cantantes, como intercesores, que son claves en este tipo de trabajo profético. Es necesario entender que la santidad, que la pureza, que la vivencia de la palabra es la base de tu victoria, la base de tu firmeza, la base de tu bendición. Y el éxito en la labor que realizas viene de la obediencia. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que cualquier otra cosa. Tú necesitas, juntamente conmigo, obedecer la palabra. Tenemos que obedecer todos. Esta es una demanda para todos en este tiempo. Esta es una verdad que debemos de cumplir. Volvámonos a la palabra. Volvámonos a la obediencia. Todo tipo de servicio, todo tipo de actitud debe cambiar en nosotros por la unción, por el llamado, por el escogimiento, porque debemos apartarnos, consagrarnos, santificarnos para Dios y ser un ejemplo. El ejemplo de vida es la clave para que otros nos imiten. Un líder tiene que ser ejemplo en todo, para que todo lo que lo sigan sean como el líder. Bástale al discípulo ser como su Señor y bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo bástale ser como su Señor. Lo que enseñamos con la vida,
tiene más efecto que lo que enseñamos con la boca. Tiene más efecto la actitud mía que la palabra mía. Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Para vivir cambios, para vivir ejemplos y para tener una vida totalmente distinta a la que hemos tenido. Dios quiere trabajar con los siervos de Dios, con los ministros de Dios, con los que Él ha escogido, con los que Él ha traído a Él, con sus hijos, con sus nietos, con sus descendientes. Dios busca una descendencia. Tus hijos son claves en este tiempo. Tus nietos son claves en este tiempo. Dios quiere visitarnos. Dios quiere atraernos. Y tu casa y la mía son base y son necesarios. Son claves para este tiempo de visitación. Yo quiero que oremos en este tiempo, que oremos por la restauración de los siervos de Dios, de sus hogares, de sus familias, que no es una cosa sencilla, pero se puede lograr en el nombre del Señor. Padre Celestial, reconocemos como siervos tuyos que necesitamos cambios, que necesitamos volver a las vivencias de tu palabra. Gracias por el don, por la sabiduría, por la revelación. Gracias por la inteligencia que le has dado a tus siervos. Yo te ruego por cada uno de nosotros, que necesitamos ayuda, que necesitamos cambios, que necesitamos volver a tu palabra, necesitamos volver a ser ejemplo en todos los aspectos de la vida. Ayúdanos, oh Dios, a ser diferentes y a hacer que nuestros hijos y familias sean diferentes. Ayúdanos a practicar tu palabra para que los ejemplos nuestros puedan provocar a nuestra familia a la obediencia de la palabra. Prepara a tus siervos, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, prepáranos a todos. Haz un trabajo profundo en el Espíritu para que podamos volver, para que podamos vivir y para que tu visitación sea real en nosotros y en tu pueblo. Gracias por el privilegio, por el escogimiento al ministerio que tú hiciste de nuestra vida. Pero queremos volver a las vivencias, volver a dibujar con hechos los principios, las demandas y los mandamientos que nos has dado. Gracias por este tiempo y gracias por lo que vas a traer detrás de este tiempo. Bendigo a mis hermanos ministros, bendigo a mis hermanos cristianos, bendigo a los servidores, a los músicos, a los que cantan, a los que interceden, a los que trabajan en liberación, a todos aquellos que predican, a todos los que enseñan tu palabra. Haz que las vivencias y que la práctica sean reales en nosotros. Vuélvenos a la vivencia, vuélvenos al ejemplo, vuélvenos a la práctica de tu palabra. Queremos estar preparados para la visitación que has anunciado, para el avivamiento final que hablaste por medio de Joel. Prepáranos, visítanos, estamos en la disposición de obedecer tus principios. Gracias, gracias te damos, te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias a todos por sintonizarnos, por estar en comunión con nosotros. Que la palabra te ayude, te levante
te ensanche y te prepare para lo precioso que Dios ha anunciado. Que el Señor les bendiga. Les esperamos el martes entrante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.